Bueno, entonces, lo que decía era que no me veo. Ahí está, ahora me veo. Ahora aparece de vuelta. Bueno, entonces estaba en que, ¿cómo es que se llama? Decía, estamos analizando el ventrículo. Estamos analizando el ventrículo. Ahí está. Ahí está. Desde el punto de vista de lo que le pasaba al volumen del ventrículo. Bien. Y en ese sentido, ahí estamos, perfecto. Veíamos lo siguiente. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Ahora va a aparecer de vuelta. Vemos cómo el ventrículo entonces tiene un llenado, termina de llenarse, y luego tiene una caída de volumen. ¿Cuándo le va a caer el volumen al ventrículo? ¿Cuándo va a disminuir el volumen del ventrículo? ¿Durante qué momento va a disminuir el volumen del ventrículo? El volumen dentro del ventrículo. ¿Cuándo va a disminuir? No escucho porque no sé si están hablando, pero ahí está. Ahora ¿cuándo va a caer? Cuando hace la acción. ¿Cuándo qué? Cuando hace la contracción. Cuando hace la contracción y esté expulsando la sangre. Porque hay un momento que hace contracción, pero no está expulsando la sangre. Entonces, en el momento en que está expulsando la sangre, no importa que esté contraído o relajado, en el momento en que expulsa la sangre, es cuando baja el volumen. ¿Está bien? Y ahí vamos a ver cómo el volumen baja durante justamente la contracción, como dijeron recién, es cuanto más baja el volumen. Pero que ahora lo vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Lo que estamos viendo entonces, ven cómo bruscamente baja el volumen primero durante la expulsión rápida y luego baja más lentamente en la expulsión lenta. Siempre que haya expulsión, va a haber entonces caída de volumen. Ahora, el volumen máximo al que llega el ventrículo es el momento en el que se está por contraer. ¿Cómo le podremos llamar al momento en el que se está por contraer? Miren, V, F, D. ¿Qué significará? Volumen antes de contraerse. ¿Cómo le podría llamar? V, F, D. Volumen del fin de la diástole. Se está por contraer. La diástole es la relajación. Entonces, el volumen en el final de la diástole es el momento en que el corazón está llenito por expulsar. Listo para expulsar. Volumen de fin de diástole es el punto en el que mayor volumen tiene el ventrículo. Luego, el ventrículo expulsa todo lo que tiene durante la fase de expulsión rápida y lenta y queda vacío. No, vacío no, le queda un restito. Pero ya no se puede contraer más. ¿Cómo le llamo a ese volumen que me va a quedar de ahí para abajo? El volumen final sistólico. Fin de sístole, está bien. Volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole. El volumen de fin de diástole es el volumen mayor que alcanza el corazón. Y el volumen de fin de sístole es el menor. El volumen que se expulsó le llamo volumen de la sístole o volumen sistólico. ¿Está bien? Que equivale a esta cantidad. La que va entre el máximo que el corazón tuvo y el mínimo que el corazón tiene. Esa sangre que está en el medio es la que se expulsó, que son unos 70 mililitros. 70, 75 mililitros. ¿Está bien?
Eso expulsa el corazón cada minuto. Cada latido. ¿Está bien? Si nosotros hacemos la cuenta a 70 mililitros, la diferencia, pongámosle 70, si expulsara 70 en cada sístole, 70 mililitros, ¿cuántos mililitros por minuto estaría el corazón bombeando? De nuevo, la pregunta, un poco más de... Si digo que bombea 70 mililitros por cada latido, ¿cuánto bombea por minuto? Y 70 veces 7, o sea, 70 por minuto. ¿Cuánto bombea? 120. Ahí lo escriben, 70 por 70. Bien, lo tienen ahí adelante, 70 por 70, o sea, más o menos unos 5 litros. 70 por 70 son 4.900. ¿Correcto? Unos 5 litros. ¿Podría ser más o menos la cantidad de sangre que tenemos en el organismo? ¿Qué se llama? La cantidad de sangre que tenemos en el organismo se llama volumen. Volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. Y un corazón expulsa más o menos una volemia por minuto. Más o menos, litro más, mililitro menos. Ahí tengo el volumen del ventrículo. Luego, y por último, miro esto rápidamente. Veo las presiones. Obsérvese cómo las presiones, la presión del ventrículo está en rojo, ¿ven? Durante la fase de llenado, la de fase que se va llenando, ¿está bien? La fase en que se está terminando de llenar cuando la aurícula se contrae para terminar de llenar el ventrículo. Fíjense cómo el ventrículo aumenta su presión, ¿está bien? Esto es la presión ahora, aumenta su presión. Y fíjense cómo la presión va, una vez que el ventrículo, la aurícula lo llenó, miren cómo empieza a aumentar la presión adentro del ventrículo. ¿Qué es lo que aumenta la presión adentro del ventrículo acá? ¿Por qué la presión va subiendo de 0 o un poquito más de 0, va subiendo hasta 120? ¿Por qué aumenta la presión desde acá, de un 0, un 10 milímetros de mercurio, a 120? ¿Por qué aumenta la presión en el ventrículo? Por la sangre. Bueno, la sangre ya está adentro y es la que determina unos 10 más o menos, que yo. La sangre hasta acá está la sangre. ¿Y ahora qué aumenta la presión? Aurícula. Yo estoy adentro del ventrículo. El ventrículo está lleno y yo estoy nadando adentro del ventrículo lleno. Estoy ahí adentro, con una máscara, con una escafandra. Y de repente empiezo a sentir que las paredes me aprietan, es decir, aumenta la presión. ¿Por qué? Por la contracción. Porque empieza a contraerse. La acción se acorta. Perfecto. Mire acá, vamos acá. Miramos acá, seguimos la línea naranja. Contracción isométrica primero. Luego sigo la línea rosa oscuro. Expulsión rápida, que es la contracción propia del ventrículo. Y sigo con expulsión lenta, sigue contraído el ventrículo. Es decir, que la contracción del ventrículo es lo que mantiene estas presiones. Acá va cayendo un poco, porque a pesar de que el ventrículo esté contraído acá, a pesar de que el ventrículo acá está contraído, el volumen de sangre es tan poco que igual cae la presión. ¿Está bien? Es decir, acá ya la sangre ya prácticamente la expulsó toda acá, de acá a acá expulsó toda la sangre, y acá sigue expulsando, está contraído, pero expulsa menos volumen, por eso cae un poco la presión. Luego, miren cómo cae la presión en dónde. Fíjense, relajación. Caída de la presión. ¿Está bien? Caída. La aurícula, ¿en qué momento es el que más presión tiene? Bueno, acá cuando está contraída tiene mucha presión y acá le viene un pico de presión porque el ventrículo cuando se contrae
le quiere devolver la sangre a la aurícula y le empuja la puerta para adentro y le da esta presión. Esta presión la produce el ventrículo empujando contra la aurícula. Bien. Y acá vemos la aorta. Miren la aorta. La aorta tiene una presión de 80 milímetros de mercurio justo antes de que el ventrículo le suba su presión. ¿Por qué el ventrículo le sube la presión a la aorta? ¿Por qué la subida de presión del ventrículo se traduce en una subida de presión en la aorta? Se contrae el Porque le ventrículo. envía más caudal. ¿Por qué qué? Le envía más caudal. Porque le está A la enviando toda la sangre que tenía dentro de él. Está llenando a la aorta con sangre y le está aumentando la presión por volumen de líquido que le está metiendo adentro. ¿Está bien? Entonces, la aorta tiene una presión de 80. ¿Y la presión de 80 qué corresponde? A la sangre que está dentro de la aorta descansando, como quien dice. Ahora, cuando le aumento el caudal, cuando empieza el caudal, plum, le mando por su líquido y le aumento por su presión. ¿Está bien? Y efectivamente eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después la aorta, ¿qué pasa? La aorta empieza a bajar su presión hasta llegar de vuelta a 80 milímetros de mercurio. Es decir, acá la sangre se está distribuyendo en los vasos sanguíneos. La presión entre mínimo y máximo es la presión del pulso. Y la mínima corresponde a la presión mínima o presión diastólica, y la máxima corresponde con la presión de contracción del corazón o sistólica. Presión mínima o diastólica, presión máxima o sistólica. 120 para la sistólica, 80 para la diastólica. ¿Y eso lo puedo medir en la aorta? Sí. ¿Y lo puedo medir en la arteria humeral? También. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos. Para quienes quieran, el domingo nos vemos nuevamente. Sugiero que estén el domingo porque vamos a ahondar un poquito en esto para entenderlo del todo bien. Bueno. Gracias, Muy bien. profe. Bárbaro. Nos Muchas vemos. gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Profe, gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau, adiós.